Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, ¿cómo están? Tribu del corazón, o como se hagan o les guste llamarse. Bienvenidos al en vivo de los viernes. Híjole, les tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que está previsto que el presidente Donald Trump sea sentenciado hoy viernes 10 de enero de 2024. La buena, de eso vamos a hablar hoy. Quédate para que te enteres. Gracias, familia. Pues yo, como siempre, aquí me gusta estar con ustedes. Y bueno, perdón por la tardanza de 2-3 minutitos que me tardé, pero bueno, déjenles cuento ahorita, ya me estaba ganando las prisas y ya tenía que empezar a correr, pero me urgía ir al baño. Entonces dije, bueno, ya corre. Ahí voy rápido al baño y de repente me empieza a entrar ansiedad, apúrate. Ya saben, mentalmente uno se tortura, ¿no? Y a ver, cálmate, nada de ansiedad. Respira profundo. Yo, ay, no puedo respirar profundo, huele re feo. Perdón por contarles mis cosas, pero eso fue el retrasito de hoy. Pero bueno, pues bienvenidos todos los que van llegando, familia. Gracias, miembros del canal, gente linda de España, de allá de Europa. Bienvenidos todos, ya saben que sus comentarios los leo, a excepción de los miembros del canal. Con todo gusto por acá, ¿no? YouTube me pide que los lea y es un beneficio que tienen. De todos modos, al rato, en la noche, les leo todos, ¿vale? Vamos con sus preguntas ahorita. Y ahorita les doy lo que quiero comentarles. Nada más Dani Channel, que le dice a tener fe, que ya queda menos. No me canso de repetir que todo esto es un show. Saludos desde Uruguay. Y muy cierto, Dani. Estamos viendo una película. Ya sabremos el final de la película, el final. O cuando vaya a iniciar todo, mejor dicho. Edwin Gulfo dice, buenas tardes, hermanito. La magia del universo a través del amor infinito. Te envío un abrazo fuerte. Igualmente, Edwin. Buenas noches a todos desde España. Bendiciones, hermanito. Dice Evelyn Hernández. Gracias. Y no olviden dar su like, dice también Evelyn Hernández. Gracias, hermanita, por recordárselos. Y bueno, vámonos y arranquémonos con lo que viene. Está previsto que el presidente electo Donald Trump sea sentenciado hoy viernes por la mañana por delitos graves. Un momento histórico que había intentado desesperadamente asegurarse de que no sucediera antes de su toma de posesión dentro de 10 días. La sentencia está programada para las 9:30 am. No sé si alguien tenga más información, a ver qué pasó, pero bueno, ahí les va. Las 9 am, hora del este, en el Tribunal Penal de Nueva York, y Trump asistirá de forma remota. La sentencia significa que Trump hará una historia ignominiosa antes de convertirse en el segundo presidente en prestar juramento para 2 mandatos no consecutivos. Será el único presidente sentenciado por cargos criminales. La justicia prevalecerá. Lo anterior fue compartido por ABC News. Ahí les va. Además, los demócratas, fíjense, esto ya es de Ariel Proletario 1. Dice, además de lo que les conté anterior, los demoniócratas, eso es de mi partido, se los puse así. Los demoniócratas saben que si intentaran arrestarlo o encarcelarlo, se consideraría un acto de guerra. Esta es la buena noticia. ¿Cómo? Ya no operamos bajo la ley corporativa de 1871 de los Estados Unidos. Donald Trump, en virtud de lo que se considera una jurisdicción marítima extinta, sería, en teoría, una violación de la soberanía de la recién establecida república que opera bajo el derecho consuetudinario. En un marco de este tipo, Trump, como representante de la república restaurada, no estaría sujeto a los tribunales corporativos ni a sus agentes. ¿Vale? Como ven. Como esto les dije, eso ya se los digo yo. Como ya les he informado, les dije que el 1 de enero se eliminó la Corporación de los Estados Unidos Incorporated. ¿Ok? Entonces, familia, no hay tal. Sería anticonstitucional poner a Trump tras las rejas. Alégrense. Esto es pues bromita, ¿no? También la miniatura, la portada del video, obviamente, pues era con ¿cómo se llama? Con el afán de darles quizá una inesperada mala noticia. Podría parecer al principio, pero acabó siendo buena noticia. Permiso, familia. Ahorita vamos con lo demás, vamos con sus preguntas. Vale. Acuérdense que comentarios leo los que pueda, y los de las preguntas, pues sí, con todo gusto, las que tenga tiempo para contestar, con todo gusto.
Ok, vamos a ver por acá. Recuerden que los comentarios no deben de ponerles signo de interrogación, Caroline, si me entero que es un comentario nada más, no lo voy a leer. Y no me hagan trampa, por favor. Y preguntas que no tengan signo de interrogación, pues tampoco las voy a leer porque no me entero que es una pregunta. Yo me voy bajando los comentarios y me detengo donde veo que es un signo de interrogación. De lo contrario, pues no. No me entero. Ok. Y bueno, vámonos por acá, vamos a ver. Ajá. No, pues creo que no hay preguntas. Me voy con lo que sigue entonces. Ajá. Ok. Walter Mondragón Ospina, de 2024, sí, hoy. Ok. Ya fue sentenciado, pero no va a ser encarcelado. Ok. Gracias, Griselda. Les pedí que me dieran más información porque, pues, obviamente esto lo estoy pasando ahorita, pero por esto fue en la mañana. Ok. Dice por acá una pregunta. Ya se me brincó. Espérenme. Armando Ruelas, feliz año, mi querido Alex. Igualmente, Armando, y para todos. ¿Qué opinas acerca del adrenocromo? Híjole, pues sabes que, hermano, sí está complicado el asunto, puede ser real, ¿sí? Si nos vamos a las bases de cómo funciona, o sabemos cómo funcionan las células madre, imagínense que unas células madre más puras que de un niño no puede haber. Yo creo que no es teoría de la conspiración, Armando, yo creo que es algo tristemente real, ¿vale? Y lo han tomado como elixir de la juventud muchos millonarios, políticos, artistas sobre todo, que pues ahora están en problemas, ¿no? Muchos de los que se les quemó su casita, humildemente, ¿no? Dicen por ahí las informaciones o informadores, lo perdieron todo. No perdieron todo, es gente millonaria, o sea, el seguro les va a pagar su casa, ¿vale? O sea, eso no creo que haya ningún problema por ese lado. Lo que intenta más bien esto viene más adelante, se los platico, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que se esconde bajo el Vaticano? Armando Rolas. Híjole, pues de entrada, Armando, se esconde absolutamente toda la información acerca de quiénes somos realmente los seres humanos. Están yo creo que más del 80 o 90% de lo que supuestamente se quemó en la biblioteca de Alejandría, no se quemó, quemaron nada más cosas que no les interesaba, pero lo importante lo sacaron, y de hecho el Vaticano fue quien quemó esa biblioteca de Alejandría. Hay, obviamente, todo testimonio acerca de la real historia de la humanidad está escondida bajo llave. Eso es lo que está bajo el Vaticano. Ok. No puedo respirar profundo. Si no puedo. Gracias. Gracias, don Alex. Esta vez acerté su misión. Bienvenida, María Magdalena. Ok, vamos, una preguntita más. Y nos vamos con lo que sigue. Yo ya di mi like. ¿Y tú? Carlos H., gracias por recordárselos. Gracias por su like. Gracias, familia. Vamos por acá. Familia, tribu, clan, como quieran hacerse llamar. No importa. Ok. Amigos. Ok. Hola, Alex. Pregunto, dice Gloria Martínez. Hola, Alex. Pregunto, ¿cómo puede ser que el señor Milei siga si está matando a los jubilados? No tiene ni la más mínima empatía con las personas. Es atrevido e insulta al pueblo. No sé, Gloria. No me meto en política interna. ¿Vale? No sé de ese dato. Yo no vivo allá en Argentina, no puedo hablar ni opinar al respecto. Pero observa los hechos, ¿no? Vamos a observar los hechos. Acuérdense que todo es una película. Si mal no recuerdan, ha ido y está muy pegado junto con Donald Trump, Milei. Puede ser una película que tenga que representar para el pueblo, no sabemos. Entonces yo, la verdad, ni lo apoyo, ni digo que está mal el señor. Simplemente no me meto. Vamos a ver sus hechos y con eso lo reconocerás, ¿vale? Ahora. Ok, Harold Enrique. Igualmente, bendiciones, mi hermanito, hasta Colombia. Dice, ¿puedes explicarnos sobre el yin y el yang? Ok, esto es un punto muy bueno. Gracias, Harold. Mira, en realidad se llama ese símbolo, le dicen el símbolo del yin yang. No, es el símbolo del Tao. El Tao está compuesto por un yin y un yang. Ese nos habla del todo. Este símbolo nos habla del todo. Nos habla de que una parte, vamos a poner lo que es una persona. Son dos personas. La negra es una persona mala y el blanco es una persona buena, aparentemente. El negro, el que está del lado oscuro,
no es tan oscuro como para no poder tener un poquito de bondad o algo bueno. Y la persona buena o la blanca no es tan buena, realmente tiene un punto de maldad. Y así es en todo el universo, arriba, abajo, adentro, afuera. Todo es armonía. No nos habla de un equilibrio. A mí no me gusta la palabra equilibrio. Si ven, lo que nos presenta este símbolo es movimiento. Es un movimiento. El equilibrio es estático. El mundo no es estático, el universo no es estático. Pongan en equilibrio una balanza y la balanza se queda quieta, sin movimiento. ¿Qué le pasa a un barco cuando no entra en movimiento? Se pudre en el muelle. Si no se está moviendo, se pudre. Un coche lo mismo, déjenlo parado unos medio año y al rato ya no sirve la batería y muchas cosas ya se empiezan a echar a perder. El mundo es movimiento. Entonces ese símbolo nos habla de armonía entre el bien y el mal. Y donde está la base de ese para tu servidor, para mí. Yo lo observo y digo, la base de ese símbolo está en medio de los dos símbolos, del yin y del yang, en el centro, en el medio, como decía el maestro Buda. Todo está en el medio. ¿Vale? Si nos vamos para un lado y nos polarizamos, nos equivocamos. O creemos que estamos muy bien, pero hay un punto de error. O nos vamos para el lado malo, decimos, no, todo está mal. Hay un punto de posibilidad o de luz. Entonces esto nos habla del todo y de cómo llevar a cabo, ¿no? Dónde llevar a cabo nuestra vida en medio. Donde hay armonía, donde está la armonía. ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Y ok, vámonos con lo que sigue. No traigo demasiado porque muchas veces a veces quiero platicar más con ustedes. De información pues ya les fui dando, ahorita vamos a platicar de la información que salió durante la semana. Pero bueno, pues como ya saben, yo no me gusta hablar de política interna, ya que muchos no saben de política y malinterpretan las cosas. Y aparte estamos viendo una película, como acá lo mencionó Dani de Uruguay. Así que le deseo lo mejor a Venezuela. Vaya como le vaya, yo le deseo lo mejor al pueblo, los hermanos de Venezuela. Yo estoy con mi corazón junto con ellos. De verdad, yo no me hago ni un lado ni para el otro, pero yo no le deseo mal a nadie. Y tampoco que obviamente, pues uno quiere siempre lo mejor para el mundo. Y pase lo que pase, los cambios vienen, acuérdense. Ya les había dicho. Observen, hace un año les comentaba yo, o por ahí de un año, que uno de los símbolos, o lo que íbamos a ver, de que nos iba a dar a entender que ya vienen estos cambios, era cuando empezáramos a ver a muchos presidentes, diplomáticos, políticos, o que se iban a suicidar, o que les iba a dar una enfermedad, o que iban a renunciar. Ya desde que yo les dije eso comenzaron. Si no mal recuerdo, la reina, no sé qué, representante de Dinamarca, abdicó, se quedó sin trono, porque realmente no es un representante como tal de Inglaterra, Carlos III, cuando murió Isabel. ¿A cuántos han dimitido de que Isabel, dijeron más bien que se murió porque ya estaba muerta desde hace mucho más? A partir de cuántos empezaron a irse, muchos, y va a haber más todavía. Entonces no se desesperen, este pueblo de Venezuela, vienen cambios muy buenos. Y todo es aparente, es una película. Es hora de que entonces, si no les gusta el gobierno que tienen, pues sería hora de tomar cartas en el asunto. ¿Vale? Permiso, Emilio. Ok, ¿cuándo? Dice Carlos HS, ¿cuándo entra el RB? Ya les dije, no hay fechas, mi hermano, no hay. Por favor, no me estén preguntando, ¿cuándo entra las Medveds? ¿Cuándo entra el RB? ¿Cuándo viene todo lo demás? No sé. Y si lo supiera, no se los diría. Créanme. Simplemente les dije, no hay fechas, hay eventos. Sigan los eventos. Yo les voy a informar de eventos, no de fechas. Vale. Ok, vamos a ver por acá. Bueno. Y bueno, pues ahora sí que dice, ¿cuándo el RB? Eduardo, lo mismo. Por favor, dejen de preguntar eso, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué las personas están muy crespas y fácil se violentan? Por las energías, Conchita, se ve. Por las energías, hermanita, las cosas se están modificando muchas cosas en nuestro interior. Estamos atravesando por todas las energías que emana el sol hacia la Tierra. La misma Tierra en su vibración nos está ayudando a cambiar nuestro ADN.
Las personas que vibran en mucho en la tercera dimensión, que son los que nos han dicho locos, que conspiranoicos, ellos están muy en su tercera dimensión, en la fiesta, en la pachanga, en las comidas sociales, en tener dinero si no eres nadie, en creer que si todas estas creencias de tercera dimensión, que están muy metidos en una religión, perdón, pero es cierto, para mí muy respetable su religión y su fe, pero no la religión, su fe sí. Entonces, toda esta gente le está afectando demasiado y no entiende cómo canalizarlo. No entienden que no están enfermos, no entienden que no, o sea, simplemente es saber que entre más alto vibra uno, menos se sienten estos cambios. Y aún así, sí se siente, aunque uno se considere despierto, aún así se sienten. Pero sabemos por dónde vienen y nos relajamos. Simplemente, ok, sé que esto va a pasar. Si en 3 días no me deja de doler los músculos, la cabeza, el mareo, pues me voy al doctor, porque esto no es ya no es de las energías, ya es algo que tengo y que me tengo que atender. Y no con el doctor, fue por decirles algo, yo me atendería más bien con algo holístico, algo que me atienda realmente, que me vaya al fondo de la sanación, no que me den unas pastillitas y que me atiendan algunos síntomas que no sirven para nada. Pero en fin, cada quien haga lo que tenga que hacer, no me hagan caso. Si quieren al doctor, vayan. Ok. Un favor, William Cervantes, alcancé a ver cada pregunta nuevamente y última vez. Si no le pones un signo de interrogación a tu pregunta, pues yo me las brinco, mi hermano, porque no para mí pues no es una pregunta. Pero dice, bueno, si una persona se ha pensionado, ¿tiene derecho a gesar? Sí, por supuesto, e incluso si es muy baja su pensión se le va a aumentar, William. Ok. Entonces, alégrese porque con esto vienen muchas bendiciones. Ok, vámonos con lo demás. A ver si alcanzo a leer. No. Vamos a ver. Ok, dice... Laura 21, ahorita leo tu pregunta. Dice, expuesto. Un miembro del Foro Económico Mundial revela que los incendios forestales de Los Ángeles fueron diseñados para apoderarse de tierras para crear ciudades de 15 minutos. Dice, los incendios forestales de Los Ángeles fueron orquestados por, dice élites, ya no voy a decir élites, por los parásitos globalistas para envenenar nuestro aire, agua y suelo y redistribuir la propiedad en manos de los parásitos. Según un miembro del Foro Económico Mundial que advierte que reconstruir mejor significa literalmente destruir las cosas primero y luego reconstruir de acuerdo con los planes de los parásitos, antes llamados élites. Yo ya no les voy a decir las élites, para mí son parásitos. Ok. Por cierto, dice, ya tienen un chivo expiatorio. Un hombre sin hogar detenido en relación con el incendio Kenneth en West Hills de Los Ángeles, mientras los residentes lo detienen, la policía. Una persona ha sido detenida en relación con el incendio Kenneth que estalló el jueves en la sección West Hills. Bueno, ya está repetido. O sea, ya tienen su chivo expiatorio. Agarran a un homeless, a una persona sin hogar, y qué bonito. Ya tenemos, miren, él fue el que lo inició. Creen que somos tontos, en serio. Bien sabemos que lo provocaron ellos. Ahora, no sé, yo tengo mis dudas por allí. Posiblemente hasta fue la alianza. Qué casualidad que cayó en una de las zonas muy ricas, ¿no? No, y muchas de esas casas que se perdieron eran de actores o gente del medio que tiene muchísimo dinero, pero no perdieron todo. Obviamente, como les dije, no perdieron todo porque están obviamente aseguradas sus propiedades. Entonces posiblemente fue la alianza, ¿no? A lo mejor les quiso destruir parte de su patrimonio. Dicen que van a arrancar de raíz todo el mal y que más de 34 edificaciones en todo el mundo que son del cabal las van a destruir. Entonces no creo que si haya personas que construyeron una casa, su energía se quede allí. Habrá que limpiar. El fuego dicen que renueva muchas cosas, ¿no? Yo quiero pensar que posiblemente fueron la alianza, o posiblemente fueron los parásitos. Ya veremos al final. Pero suena muy parecido a Maui, ¿no? Lo que pasó en Maui. Permiso. Rafa Palacios,
coincide con lo que estoy platicando ahorita, mi hermano. Pues mira, ya les di mi respuesta, ¿no? Lo que pienso más o menos. Sí, sí es probable, que también tenga que ver, como ya se los dije, es muy probable que tenga que ver con todo esto. Pues por eso les digo que hay que tomarlo con pinzas. Vamos a analizar, ya vimos que hay una posibilidad que haya sido de los parásitos, de estos oscuros, o posiblemente la alianza limpiando. Vamos a ver de qué se trata más adelante, ¿no? Se pone interesante la película, ¿no? Ok. Ok. Silvia Piscis dice, en la película Avatar 2 igual hablan de este elixir que hablas. Híjole, nada más que el adrenocromo, Silvita, es algo extremadamente horrible. Lo No quiero hablar aquí en el canal de este asunto, porque aquí en YouTube, porque pues, mucha gente ve el canal y la idea es levantar la vibración bonito. Esto puede poner muy, muy bajo la vibración. Y bueno, se trata de nada más crímenes contra los niños. De ahí sacan ese elixir. No quiero decirles más porque todavía hay más y está peor. Entonces vamos a levantar la vibración bonita, ¿vale? Dice por acá. Dice Bernardo Barrera, saludos amigos de la luz. Pienso que Donald Trump no irá preso. El juez es que va para... ¿Qué? Irá preso. El juez es que va para la cárcel. Ok, ya la luz ganó. Que más bien, creo que te entiendo, Venancio. Creo que quisiste escribir que el juez que iba a llevar a cargo esa sentencia de Trump, más bien él fue el que lo metieron al bote. Pues todos los juzgados y todos los jurados que han tenido que ver con otras declaraciones en contra de Donald Trump que han sido falsas, los han ido agarrando, No me extraña que incluso era para agarrar a jueces y a más vasallos de la oscuridad, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, va por él la cosa. Por acá hay otra pregunta de Conchita CB. Dice, ¿por qué a las personas que están en etapa final de su vida surge en ellos la parte más oscura de su personalidad? Conchita, pues depende del trabajo. Mira, si hay alguien, lo mismo, si hay alguien muy metido en la 3D, estas personas creen que ya se acabó todo para ellos, que no hay más. Aunque crean en Dios, en que crean, ¿no?, en la iglesia, lo que les hayan dicho como es Dios, normalmente están vibrando en tercera dimensión. Ellos en el fondo no creen en todo eso, o fueron a la religión por convivir con los demás, por tener algo que hacer los domingos, por tener un grupo de amigos que ni siquiera, que es más bien hipocresía, y sinceramente no creen realmente con todo el corazón en lo que se les está diciendo, o que deberían de creer, ¿no? Entonces, cuando a alguien le llega el momento de partir, dice, pues ya se me acabó todo, ya no hay más, entonces se enojan. Están molestos, obviamente, no hicieron su trabajo en vida, no hicieron su trabajo interior, están enojados con el mundo y con la humanidad porque ellos ya se van. Quien ha hecho, te voy a decir algo, por otro lado yo conozco a mucha gente que se ha ido muy tranquilo, a pesar que le han dado enfermedades terribles. Yo he conocido gente que se ha ido bien tranquila, hasta con una sonrisa en el rostro. Entonces, no todos son así, ¿vale? No todo es así, depende de con quién te juntes. Ok, Conchita. Entonces, pues hay que ver que no todo es así. No se puede generalizar, Conchita. En tu caso estás generalizando y pues no es así. Ok, vamos a ver. Por acá hay otra pregunta. Venancio Herrera dice también, yo pienso que los seguros ladrones se van a quebrar, no van a poder pagar tanta plata. Pues no sé a qué te refieres exactamente, los seguros. Los seguros seguros que van a pagarles seguramente en su casa. Pues no creo. Buen punto, fíjate, igual y no les alcanza para pagar todo lo que les van, los seguros de los que se les quemaron las casas, ¿no? Acuérdense que muchos ya no están, muchos de esos actores ya no están, y los que vemos son dobles, clones, que ha puesto el estado profundo para hacernos creer que ahí están todavía estas personas, ¿no? Y lo que faltaba pues era deshacerse nada más de sus propiedades. Por eso les digo, no se sabe si es del cabal realmente que quieren hacer casa, tirar todo y revender todavía muchísimo más caro esos terrenos, para formar casas de 15 minutos, pero pues ya están muy a destiempo. Su agenda 2030 no se va a dar,
para nada, ya están más que atrasados. Están perdiendo a un nivel terrible y todos los días algo se les para, algo se les voltea. Vale, permiso. Dice Palomita Vázquez, entran comerciales, Conchita, porque no tienes YouTube Premium. Eso sí, hay que pagar para no tener comerciales. Sí, de hecho yo lo hago. Ya tengo años pagando este YouTube Premium por la cuestión de que ahí tenía música muy padre cuando iba a dar, no estaba Spotify y todo este rollo. Estaba YouTube y había música muy bonita y yo lo utilizo la música de fondo a veces no es necesariamente importante, una hipnosis que tenga un fondo bonito musical y ocupaba esa música. Entonces no era nada agradable que estés durante una terapia de hipnosis con música de fondo bonita y entre un comercial, ¿no? Entonces tuve que pagar para que no anunciaran. Ya después salió, más que en ese entonces no tenía SoundCloud, no tenía demasiada música de la que me ocupaba yo para esto, ni Spotify, iban haciendo tan pañal Spotify. Entonces me quedé con YouTube, entonces lo pago desde hace mucho tiempo, pero sí la verdad es que más que, bueno, a mí sí, en lo personal, hay gente que no le importan los comerciales. De hecho, eso nos apoya mucho. De hecho, es parte de lo que nos va bien a nosotros, los creadores de contenido. Pero, también recibimos una parte, aunque la gente, si todo el mundo pagara el premium de YouTube, entonces ¿de dónde se les va a pagar? También una parte de la gente que, como yo, colaboramos con nuestra membresía de YouTube Premium, también nos dan una parte. Entonces, no todo es para allá. Digo, la mayor parte sí es para eso, ¿no? Nos da un poquito, bueno. Vamos a ver, vamos a creer. Ok, es un juego, disfrútalo. Clementina dice, vamos a creer firmemente en el plan divino. Lo de Venezuela es un juego, disfrutémoslo. Muy bien, sí es cierto. Ok, vámonos a por acá. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Eduardo dice, fue sentenciado con libertad incondicional Donald Trump. Ok, sin prisión ni multa. ¿Cómo te parece? Muy cierto. De hecho, qué bueno que me recordaste, Eduardo. Me faltó poner eso. Gracias, Eduardo. Pero sí es cierto, a mí me parece excelente. Ok, entonces sí, algo y al respecto. Y sí te comento que se me pasó ponerlo. Pero gracias, ya ayudamos. Les digo que hacemos juntos este programa. No solamente yo también aprendo mucho de ustedes. Gracias. Ok, dice Claudia Maldonado, ¿qué opinas de la información de Mary Svaru, Aneca de Temer y toda la información de Taiguetana? Mira, Claudita, sinceramente, los canales que tienen hay un montón, les puedo nombrar como 10 canales que hablan de los pleyadianos y que esto y lo otro. Yo la verdad no sé, no les creo muchas cosas, ya que los voy descartando conforme van diciendo cosas que van a pasar y no pasan. Normalmente son canales muy redundantes, disque profecías muy redundantes que pueden pasar o no pasar, o pueden pasar en cualquier momento. Que el mensaje de última hora para la sociedad son realmente youtubers que están o creadores de contenido que están jalando gente sin decir nada que no sepamos, nada que no hayamos encontrado en otro lado. Entonces yo sinceramente estos canales yo no los pelo, no les hago mucho caso. Hay bien poquitos, la verdad, bien poquita gente que sí es canalizadora, y lo que yo les llego a transmitir a veces me gusta porque es un buen mensaje. Vamos, cuando ya hay una profecía de que están diciendo los pleyadanos o taiguetanos o arturianos, hay un montón de canales con este rollo, sinceramente, cuando es un mensaje bonito para el alma, entonces sí se los comparto, ¿vale? Pero ¿cuántas veces han visto que yo les digo un mensaje de algunos pleyadianos, y que una canalización pleyadiana, y que dé fechas y que va a pasar esto? No va a pasar, no hay tal. Ok, es extremadamente muy poca la gente que es contactada por estos seres. ¿Sí los hay? Sí los hay. Por acá Palomita y yo nos ha tocado incluso platicar en ceremonia, conectamos con los hermanos de las estrellas. En una ceremonia hasta los dos nos tocó vivir más o menos lo mismo. Una sanación que tuvimos, ella por su lado, yo por mi lado, pero cada quien en su proceso, de una sanación en una nave gigantesca y llamada Nueva Jerusalén. Entonces ella me platicó, digo, oye, es que yo viví lo mismo, a mí también me llevaron a sanar hoy, esta noche también estuve allí. Entonces
Solamente así uno llega a conectarse, a despertar ese don, ¿no? Hay gente que ya tiene pues abierto, ¿no? Ha abierto ese don. Por su trabajo interior ha recibido algunos dones, como se les he platicado, cómo se abren los dones, y son verídicos, pero no es todo el tiempo, no es todo el tiempo. Diario estos canales tienen canalizaciones, obviamente no funciona así. Entonces, pues no, la verdad es que me parece fake, Claudita Maldonado, sería lo que sería fake, definitivamente. Cuando encuentre uno bueno que realmente es una canalización, pues yo creo que hasta me va a llegar a mí, se las voy a pasar, pero no me ha llegado. Creo que me llegan, les he compartido 3, 4 veces al año algunas cositas que me llegan. Y eso sin fechas, ¿eh? Pero bueno, ya ves, cuando son fechas no se las doy. Pero bueno, ¿por qué? Porque vamos a ver, también lo pongo a duda, a beneficio de la duda. Vale, ok. Dice Rocío León. Don Alex, usted tiene un corazón grandote. Gracias, hermanita. Gracias. ¿Cómo puedo subir y mantener mi vibración alta? Hermanita, haciendo tu trabajo interior. Haciendo tu trabajo interior me refiero a pedir perdón con las personas que no les has pedido perdón. Perdonando a las personas que te han hecho mal a ti. Estar feliz y bien con los demás. Agradecerle a Dios por todo y por todo lo que tienes. Y agradecerle por todo lo que no tienes, pero no quieres tener. Estar feliz. Eso es mantener tu vibración alta. Estar feliz, estar contentos. Sin esperar a que lleguen las bendiciones de Gesar Nezar o las Medveds para estar bien. No está bien. O sea, en el video que les compartí, de este audio que nos compartió Carrie Ann Thornton, se los dice claramente, hagan ahorita su trabajo. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que lleguen? Porque no lo van a lograr cuando lleguen los cambios. La gente que quiere trabajar en Medveds, si no hace su trabajo interior, no lo van a aceptar. Si no lo hacen desde ahorita, cuando lleguen no lo van a aceptar porque no se van a empezar a convertir cuando ya llegaran los cambios. No. Y como sugiere Carrie Ann Thornton, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo más. Si no les alcanza, hagan algo más. Que a qué horas paso tiempo con mi familia, por eso no trabajo en algo más. Tu familia te va a agradecer si los tienes mejor. Ya encontrará uno tiempo, siempre tiene uno tiempo. La cuestión es nada más saber cómo organizarse. No, es que yo los fines de semana descanso porque me friego mucho. En lugar de salir a vender algo, que se prepare algo el fin de semana para ir a vender, no. El pretexto, pues más bien hay un trasfondo. Si muchos de los hombres, la mayoría de los hombres, me refiero a la gente alcohólica, la mayoría, el porcentaje son hombres. Hay una gran mayoría de mujeres también, pero la mayoría, casi toda Latinoamérica son hombres. Pues cómo van a hacer algo si el domingo amanecen crudos, ¿por qué voy a ir a trabajar, no? Más bien, mejor espero a que lleguen las bendiciones y a todo dar. Pues se van a quedar esperando. Se van a quedar esperando esas bendiciones, que aunque vean que todo el mundo empieza a llegarles, a ustedes no. ¿Vale? Por flojos, porque no hicieron su trabajo antes. Porque estaban esperando que algo de fuera los ayudara, cuando es ahorita la ayuda, para que después llegue como recompensa extra. Quien hace su trabajo, les digo algo, no está esperando que le lleguen todas estas bendiciones. Para nada. Ellos son felices ahorita con lo que tienen, mucho o poco. Disfrutan a su familia y tienen tiempo para ellos y hacen 2 o 3 trabajos. Y en fin de semana, más cosas. Hay que buscarle. Vale. Ok. Dice Adriana Carmona Castaño, ¿por qué da mareo escuchar música en frecuencia de 432 Hz? Adriana, te digo algo, toda mi música que tengo, mis canciones de medicina, están en 432 y no te has dado cuenta, te aseguro que no te marean. ¿Vale? Si te marea, pues hay un problemita ahí contigo, porque, ¿cómo les digo? Un ejemplo, de entrada armoniza la energía. El otro día le puse acupuntura a Fabi, trae mucha energía, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Digo, oye, me toca ponerte acupuntura, ándale. Le pongo, y terminando al ratito le empieza a dar un sueño, digo, y sabes que no puedo, me voy a acostar. ¿A poco me bajó la energía? No, lo que pasa es que estás acostumbrada a estar acelerada o estresada. Y cuando algo nos mueve, nos armoniza la energía, lo entendemos como sueño, pero en realidad estamos relajados. Nada más es un ratito, a veces
de sueñito, y pum, y de rato ya te recuperas. Se acostó un ratito, se durmió, y al rato ya andaba otra vez con pilas. Es eso, posiblemente esa música no es que te maree, a lo mejor lo que pasa es que o te conectas muy fuerte. También ayuda, si la escuchas durante una meditación, pues esta música obviamente lo que hace es conectarte. Puede ser que el mareo no sea la música, sea el nivel de cómo te conectas. A lo mejor te conectas muy fuerte meditando. ¿Ok? A mí créeme que me marea más el reggaetón o la música electrónica muy fuerte que le llaman psycho o algo así. Sí, la psycho no me gusta porque esa a mí también ya no me marea, me estorba. Me gusta un ratito, me sube la energía, la vibra, ya estoy arriba, gracias, ya no quiero escuchar, ya me aturdió. Nada más, ¿no? Pero bueno, o creo que marea más el speed metal, el thrash metal, ¿no? Eso a mí sí me marea más. A mí, y me marea, pero de náusea, de que voy a vomitar cuando escucho reggaetón. Sinceramente. Como un meme, ¿no? Buenísimo, ya lo había visto, no es que lo volví a ver y me acordé, que dice que si le quitamos la música al reggaetón, lo único que tienes es un señor acosándote sexualmente. Y si es cierto, ¿a poco no? Ok. Steffi Martínez dice, hola, Alex pregunta, ¿qué tanto nos pueden ayudar las piedras energéticas para mejorar la salud y la energía? Siempre y cuando se conecten a una energía que tú ya traes bonita, pueden vibrar al unísono. No te van a dar nada que no tengas tú, Steffi. Si estás, ayudan un poquito cuando estás muy mal energéticamente, sí levantan un poquito, pero todo viene de dentro. Acuérdense, nada de fuera nos va a ayudar a modificar, o no tan fuertemente, cuando movemos cosas, emociones, energía de nosotros, ¿vale? Sí ayudan, son herramientas, pero no lo son todo. Nada, de verdad, va a hacer el trabajo mejor que tu trabajo interno. Incluso Karen Thornton ha dicho, quien no vibre bien bonito en 5D o lo más alto posible, no le van a funcionar mucho las medbeds. O por ahí dijeron una estupidez, es que si no vibran en 5D no te van a servir. Eso no es cierto, pero va a funcionar mucho mejor y más rápido si vibras lo más alto posible. En la medida que vibres alto, mejor y más rápida será la sanación con las medbeds, ¿vale? Ok. Si vibras tienes que vibrar demasiado bajo, ser un asesino, un secuestrador, para que no te funcionen, solamente así. Ok. Permiso. Ok. Vamos a ver. Dice Nori o el Cese. Hola querido Alex, pregunta, ¿tienes información acerca de la sedación consciente para tratamiento dental? Gracias y bendiciones, hermano. Nori, yo la utilizo, pero es una autohipnosis. Puede alguien hacerte hipnosis para ayudar a que en lugar de anestesiarte para un tratamiento dental, te hagan una extracción, incluso puedan quitarte una muela del juicio sin dolor por medio de la hipnosis. Así funciona, hermanita. Eso sería más bien la información. Ahora hay especialistas en hipnosis que lo hacen, incluso no solamente para muelas, para operaciones. Puedes entrar en hipnosis en lugar de, y el hipnotista en este caso hace que esa parte de tu cuerpo no sienta dolor, y se ha comprobado, casi no es sangrado, cicatriza mucho mejor y es algo más natural. Claro, también no puede llegar yo traigo, miren, vengo a operarme y traigo a mi hipnotista. Ojo, es diferente un hipnotista a un hipnoterapeuta. El hipnotista se dedica a hipnotizar personas, ya sea para un show, o ya sea para televisión, o sea para algo importante que como una anestesia. En un consultorio, un quirófano, te van a decir, pues no gracias, pero tú insistes, tú firmas, y tienen que aceptarlo de ese modo. Sin embargo, ahí tiene que estar el equipo de anestesiólogos o anestesistas para entrar inmediatamente en caso de que el cuate no le hayan funcionado bien las cosas. Entonces ya la anestesia, no la persona, y ya. ¿Ok? Pero sí se puede. Ok. Venancio Herrera dice, Venezuela ya está pasando por lo bueno y dejando lo malo. No te sé decir, mi hermanito. Como les dije al principio del programa, yo no meto las manos al fuego por ningún político, ni por Trump, ni por nadie.
Simplemente, ¿por qué? Porque son seres humanos, igual que ustedes y que nosotros. Y tienen fallas y están todos tenemos un ¿cómo les sigue? Un Tao, un yin y un yang. Ajá. Entonces, algo bueno y algo malo. Entonces, yo no puedo meter las manos ni defender a nadie. Simplemente yo les dije a los hermanos de Venezuela que mi corazón está con ustedes, de verdad. Pero no voy a defender ni echarle tierra a nadie. Porque no se entienden. Para entender la política interna, aprendan geopolítica. Vean lo que está pasando. Y hablo mucho de Estados Unidos, de Trump y todo este asunto. Porque de ahí vienen muchos cambios, ¿vale? Pero también hablo de Putin, también hablo de... La cuestión es de geopolítica, me refiero. Cuando son muy densas o muy fuertes, muy feas la información, o sea, no les voy a hablar que bombardearon a Irán en esta. No. O sea, a mí no me gusta este tipo de noticias. Para eso están los medios masivos. Y esto no es un medio masivo, ¿ok? Entonces seguimos por acá. Acuérdense que preguntas sin un signo de interrogación, para mí no es pregunta y me la brinco. Ok. Dice Luz Warren, ¿qué opinas? Trump quiere el Golfo de México cambiarle el nombre al Golfo de América. Mira, Luz, te voy a decir algo bien padre. Para los que no ven a lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a un historiador y alguien muy importante a una mañanera y explicó precisamente que México ya se llamaba México antes de que empezaran a llegar había unas pocas colonias que habían llegado de Inglaterra a formar los Estados Unidos. Se les dio, Inglaterra, ahí hubo un trato y se les dio un pedacito donde pudieran estar tranquilos o acuerdos internacionales. Ahora, se llamaba antes la Nueva España, México, a todo el territorio. Estados Unidos era una tripita, eran como 6 o 7 estados, lo que ahora son. Todo lo demás era de México, exceptuando Canadá. Y creo que también por ahí tenía un pedacito de Canadá, o más bien Estados Unidos. El punto es que el nombre del Golfo de México se le dio porque era de México. Florida era de México, todo, Veracruz, toda esa parte era de México. Ya sea que con el tiempo nos enteramos, ya sabemos que fueron robando territorio, o nuestros presidentes corruptos, algunos vendieron 1 o 2 estados por ahí. Creo que fue Benito Juárez vendió parte de Nevada y otro Santana vendió Texas. Y creo que no fue precisamente por orden propia, creo que fue bajo amenazas que tuvo que vender Texas, Santana. Ahora, en los acuerdos a nivel internacional está registrado el nombre del Golfo de México. En la ONU está registrado el nombre del Golfo de México. Si Trump le quiere cambiar el nombre de América, que le diga nombre de América, que le diga América. Él podrá, o los estadounidenses, díganle Golfo de América. Para los mexicanos siempre será el Golfo de México, les guste o no les guste. Vale. Entonces, un ejemplo. Aquí cerca hay el estadio más grande del país, yo creo que es del país, el Estadio Azteca, donde juega la América, que es de Grupo Televisa. Toda la vida ese estadio se llamó Estadio Azteca. Pero resulta que luego Grupo Televisa tuvo competencia con otra televisora que se llamaba Azteca. Entonces sonaba muy feo que la competencia tuviera el nombre de Estadio Azteca cuando era de ellos, ¿no? Entonces quisieron cambiarle el nombre y le quisieron poner Estadio Guillermo Cañedo. Hay un ejecutivo ahí importante de deportes tuvo que ver Cañedo, ¿no? ¿Saben quién le dijo así? Absolutamente nadie. Nadie le dijo como que Televisa quería, que aunque le cambiaron el nombre, nadie le dijo así. A la fecha le sigue diciendo todo mundo Estadio Azteca. ¿No? Ok, entonces es así, es algo ya, por eso les digo que es tantos años y siglos de costumbre que se le llama el Golfo de México, que aunque Trump lograra cambiarle el nombre, todo el mundo les aseguro que seguirá, y hasta europeos, les aseguro, porque no les caen bien los gringos, les seguirían diciendo Golfo de México. Vale, entonces ya veremos qué pasa, ¿no? Yo dudo muchísimo que le pueda cambiar el nombre, dudo muchas cosas que intenta hacer Trump acá en México, no se le van a dar. Y si se dan, será para bien de todos.
sinceramente, salvo que sea con amenazas y como están acostumbrados allá, ¿no? A que creen que quieren seguir imponiendo su poder. Aquí Claudia Sheinbaum lo mandó al carajo, ya también incluso en época cuando estaba López Obrador lo mandó a freír espárragos, porque quería hacer algunas cosas que no convenían a la soberanía nacional. Y ya se le dejó claro, como dijo Claudia Sheinbaum, por las buenas, lo que quiera, por las malas no nos vamos a dejar. Vale, permiso. Alex, Aleida, buena pregunta, la tuya. Dice Aleida, ¿qué nos puedes decir acerca de los aviones que se han caído últimamente? No sé si han investigado, por ahí les ha llegado noticias de que por ahí hay advertencias de que no viajen en avión. De repente, nuestro Sol, nuestro Padre Sol, cuando lanza llamaradas muy fuertes, llega a afectar los sistemas de navegación de los aviones y se caen solitos. Para coincidir, quién sabe. Quién sabe si va a haber, si hay una oleada muy fuerte, yo no me subiría a un avión, sinceramente. A veces hasta los instrumentos de algunos camiones y también de coches se ven alterados, cuando más un avión. Son los que primero les pegue más directo. ¿Ok? Ahora, me enteré por allí también que los oscuros también tienen el poder de con un clic, un botoncito pueden derribar un avión, apagarlo, y que no lo puedan usar para nada los pilotos. ¿De qué lado será? ¿Será el sol? ¿Serán los oscuros? No se sabe. Pero ya ha habido algunas advertencias, incluso en época del encierro, cuando estaban encerrados a todos, me llegó también esa información de que, ojo, porque cuando ya el sol estuviera a punto del gran flash solar, se cree que cuando llegue el gran flash solar, toda una aeronave que esté volando se va a caer. Y desgraciadamente no hay fechas, no hay un aviso de que viene el gran flash solar. Cuando será, puede ser ahorita, puede ser en 50 años. No sabemos. Pero más allá de 50 años no pasa, ¿eh? Entonces tenemos chance o no tenemos chance, quién sabe. Dice Santiago Cagüey, ¿qué hola hermanito? Buenas tardes, dice, saludos a ti, a Fabio, igualmente mi hermano. Vi en varios lados que hace un año que las aseguradoras dejaron de dar cobertura por incendios en esa zona particular. Bolas, debido a la recurrencia de incendios. Me suena muy lógico, Santiago, y yo estoy seguro que lo que estás diciendo es muy cierto. En la torre, entonces, pues sí se perdieron millones de dólares, ¿no? Allá no cuestan 3 pesos las casitas que se compraron por allá estos millonarios. Entonces, por cierto, ojo, a quien me puso por ahí un comentario, que no se lo permití, que dice, ¿por qué dices que lo perdieron todo? Si el seguro les va a pagar, no pierde nada. Miren, ahí está tu contestación. Y perdón, pero yo les comparto tal cual. Muchos, ¿por qué piensan que es yo lo que pienso, voy y lo escribo? No, yo lo investigo, lo edito. Si hay algo que editarle, porque a veces viene cada barrabasada, o el traductor del inglés dice cada estupidez, tengo que modificarle algunas cosas, pero no la esencia de la información. Pero les digo, esta información es de fulano de tal. No se los acabo de decir incluso. De Ariel Proletario 1, ahorita que me acuerdo algo que les compartí. No son literalmente mis palabras. ¿Por qué piensan que es eso, caramba? O sea, un poquito más mejor de utilizar el sentido común, ¿no? Vale. Incluso para que no lo digan, luego les digo, tómenlo con pinzas, porque esta es delicada, esta información no está totalmente confirmada. Luego salen diciéndome en los comentarios, es que ¿por qué todo lo tenemos que tomar con pinzas? Entonces, ¿para qué informas? No tomes, aquí es libre, cámbiale de canal y se acabó. Nadie está aquí a fuerzas. Dice Rosy Noriega, hola, qué gusto, es primera vez que hago una pregunta. ¿Qué crees de Arlequín? Hermanita, ya se los he dicho muchas veces, sinceramente. ¿A ti qué te vibra? Yo nada más puedo decir algo. A mí no me ha hecho nada. El señor, no tengo nada, absolutamente nada contra él, contra su persona. A mí no me ha atacado, yo no lo ataco. Simplemente mi opinión va a ser la misma. El señor padece de sus facultades mentales. Punto. Y tengo cómo comprobárselos. Dale. E incluso ya le quitaron una vez un canal y volvió a ver otro. Entonces, para mí, perdón, pero es un desinformante. Es todo. Ok. Gran trabajo, gracias también, familia. Ok, dice...
Perdón. Ay, perdón, permiso. Dice Rafa Palacios, yo realmente lo siento por aquellas personas comunes y corrientes que se fueron en esos incendios por causas de terceros. ¿Sería que les correspondía o solo fueron víctimas de esos que los crearon? Sí, sí, mi hermano. Bueno, más que víctimas, acuérdense que todo nuestro tiempo llega. Quien es que se murieron tantos, llegó su momento. Haya sido por el cabal, haya sido... A lo mejor estas personas brindaron su vida para también develar todos los secretos que estaban ocultos a la población, poniendo un granito de arena con su vida, para que más adelante se den cuenta todos de cómo va la cosa. No. Triste, sí. Héroes anónimos que incluso ellos a lo mejor ni siquiera saben que lo hicieron. Sí. Llegando allá estas personas, el otro lado, te aseguro que decían, cumplí mi misión. Hasta ahí decidieron llegar. Ahí fue. Acuérdense que es acuerdo de almas. Todo es perfecto tal y como es. Aunque dicen, es que los crímenes contra la humanidad. ¿Y qué te hace decir a ti si esa humanidad no elegimos irnos en ese punto de la historia de este país, de este planeta? ¿No? Ok. Ok. Pues, Matilde Martínez, no hablo de política, hermanita. Aquí, vale. Acuérdense que ya se los dije varias veces. Aquí es pregunta, espérame. Dice Gabriel Zapata, Alex, saludos y bendiciones. Igualmente, mi hermano. ¿El ajuste a las pensiones es para todo el mundo o solo para Estados Unidos? No me ha quedado claro cuando hablaste de eso. Perdón, no, nada que perdonar, Gabriel. Al contrario, mira, es interesante tu pregunta. Acuérdense que hay dos leyes que van a entrar, que son iguales pero con diferente nombre. NESARA para Estados Unidos va a cubrir esos asuntos. Tiene que ver el aumento para los pensionados que ganan muy poquito, les van a aumentar mucho, ¿vale? Y en el mundo se llama, esa misma ley va a ser en el mundo, pero llamada GESARA. Por lo tanto, tiene que haber para todo el mundo realmente una repartición justa, ecuánime y humanitaria para los pensionados. Y a lo mejor pónganse a pensar algo también, incluyendo aparte, ya con esto contesto tu pregunta, pero punto y aparte, estas personas jubiladas, viejecitos, vamos a suponer que entraron las medveds. ¿Qué va a pasar si muchos de ellos dicen, oye, yo me quiero quitar la edad, yo quiero retroceder a como me veía yo de 30 años? Bien, ¿necesitarías pensión o no la necesitarías? ¿No? ¿Cómo para qué? O te dicen, bueno, si te quitas la edad, ya no te vamos a dar esa pensión, puedes seguir trabajando. Pero también tienes otros beneficios de NESARA GESARA. ¿Todos vamos a trabajar? Sí. Y mucho, y vean el video de Sky, vamos a trabajar más. Ayer muchos dicen, ay, es que me bajó la vibración, lo que me dices. No todos son buenas noticias. Pero saben que muchos no supieron leer o no escuchan bien lo que se les dijo. Lo que dijo Sky, yo no lo veo como malas noticias ese mensaje pleyadiano que compartió Sky, y me consta, ahí sí Sky, perdón, me quería Thornton, es canalizadora. Ella misma lo dice. Normalmente no tengo muy seguido canalización con ellos, pero lo que me dijeron fue importante, y este es uno de ellos. Entonces, lo que dijo claramente, el mensaje decía así, ya no vamos a batallar, o los seres humanos ya no van a batallar tanto por cuestiones físicas, por falta de dinero, falta de casa, falta de comida, no, eso ya no, pero el trabajo va a ser fuerte a nivel mental. Se refiere al crecimiento espiritual, que ocupamos la mente para ser mejores personas, pero con el corazón. Se va a batallar más para quien no esté despierto o haciendo su trabajo interior, para quien desde ahorita, en este momento no quiera cambiar, llevarles algo más a su vida. ¿Sabes qué? Me voy a fregar más. En vez de estar tomando con mis amigos, voy a poner un puesto de esto, voy a preparar arepas, voy a preparar quesadillas, tamales, ¿no? Choclo, y lo voy a vender con amigos y conocidos, y esto va a traer más cositas a mí, más dinerito a mi gente, a mi familia, en lugar de pensar en gastarse el dinero en la botella con los amigos, ¿no? Ojo, eso es activarse
y hacer bien las cosas por amor a nosotros, a nuestra familia, a nuestros allegados, a como quieran decirles, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo malo del video de ayer? Porque ayer sí, algunos, tuve 4 o 5 comentarios, ay, es que ya no se dan las cosas como yo quería. Le digo, a muchos les contesté, vuelve a ver el video y entiéndelo. Vale, no son malas noticias, por lo menos para mí me parecieron fabulosas. Una promesa de que va a cambiar todo. Ok. Aida Cerón dice, buenas tardes querido Alex, saludos desde Ecuador, qué emoción mirarte, gracias escucharte, gracias, no me pierdo ningún video tuyo, con todo el corazón Aida, gracias. Ok, ¿qué pasará con los que no creen, dicen que estoy loca? Pues siempre se les he dicho, hermanita Aida, los locos son ellos. Ok, y van a creer porque van a creer, si no creyeron por la buena, van a creer por la mala. Cuando ya no les quede otra, desgraciadamente, puede haber algunos eventos que quien está vibrando muy bajo en 3D se llenen de terror, de horror. Para el ojo despierto y el corazón libre, nos vamos a ver como, bendito Dios, ya llegó el cambio. ¿Ok? Entonces los locos se van a volver ellos. Si es que sobreviven, porque hay muchos que se van a querer hasta suicidar por no entender lo que viene. Porque siguen creyendo en lo que el pastor o el sacerdote les dice, por no abrir la mente y el corazón. Eso es lo que les va a pasar, desgraciadamente. Algunos tendrán la oportunidad de creer en el momento que le estén llegando las cosas, pero se trata, la alianza quiere que no haya decesos, que no haya gente que se vuelva loca, quiere que despierten. El mensaje de ayer de Sky precisamente por eso fue, acuérdense, quieren que se vea como si Donald Trump destapara todos esos beneficios para la humanidad, para que la gente se dé cuenta que está haciendo las cosas bien. Puede ser que a muchos no nos guste. A mí no me gustaría que se hicieran cargo, que pasáramos a ser parte de Estados Unidos. No me gustaría. Pero eso no quiere decir que si realmente eso va a beneficiar a todos mis paisanos y nos hace darnos cuenta que a lo mejor el gobierno que tenemos no era el que pensábamos, qué bueno entonces. No me gustaría ser norteamericano ni estadounidense, pero sinceramente si eso va a beneficiar a mi gente y a todo el mundo, pues bienvenido y ni modo, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa. No estoy asegurando nada, ojo, no estoy diciendo que va a pasar, no estoy diciendo que se van a quedar Estados Unidos con México también, no. Permiso. Ok. Dice José Noel Pérez, en Venezuela estamos bajo la ley natural y los gobiernos de políticos no ven más nunca para que les aclares a las personas que voy a participar creando lo nuevo, la vieja forma de gobierno se acabó. Sí, yo también creo eso. Acuérdense que ya les dije que incluso se cree que muchos no van a terminar su mandato. Se cree que falta poco. No se desesperen. Y ya se los había dicho y se los vuelvo a repetir. Gobernante o presidente o como quieran llamarle, o dictador, que no esté alineado con la ley, con la luz, con los sombreros blancos, se les va a enjuiciar. Y si deben crímenes contra la humanidad, se les va a ejecutar. ¿Vale? Para instituir después un gobierno justo, elegido por alguien que tenga corazón para su gente. Eso es lo que va a suceder. ¿Ok? Milena Lodoño dice, debe ser una experiencia muy linda en ceremonia conectar con estos seres. Híjole, Milena, he tenido oportunidad de tanto conectar como con maestros de luz, como con hermanitos de las estrellas, y en ambos casos son puro amor. Yo no he visto un solo ser de las estrellas, o sea, extraterrestres, que no vibre en amor bonito. Realmente, si nos damos cuenta cómo es ese amor, es maravilloso, es gente muy, muy elevada. Y no es elevada tecnológicamente, eso es aparte. No es gente elevada o personas o seres elevados tecnológicamente. Son seres elevados de amor, de corazón. Y es lo que realmente se pretende, esa es la función original del cambio en la Tierra, para el amor. ¿Ok?
José Noel, se mantendrá un gobierno militar hasta que haya elecciones limpias. 120 días manda la ley Gesara. Sí y no, ¿no? Imagínate que entrara Trump, anuncia Nesara en su país. Entonces, tiene que salir Trump y nuevas elecciones, ¿no? Si va a ser un buen papel, ¿para qué sacar a Trump? Ojo. Puede ser que la ley diga eso, pero también se puede cambiar, ¿no? Y si no es el bueno Trump, pues que entre el bueno. Ya casi me voy, familia. Ok, acuérdense que sus comentarios sí los leo. Más a rato en la noche tengo chancecitos, si no mañana, pero los leo todos los de aquí que están. Ya no tuve oportunidad de leer todas sus preguntas y voy a leer todos y cada uno de sus comentarios. Ok, nada más me pide YouTube que sí por lo menos lea los comentarios de los miembros del canal. Y pues bueno, Isaac Reyes dice: hola Alex, buenas tardes, feliz fin de semana, bendiciones mi hermano, bendiciones para ti también, Isaac. Los invito a que se hagan miembros del canal. De verdad es muy poquito, a veces son donaciones hay membresías desde $1.50 al mes. Eso es un apoyo mensual. Con eso me apoyan muchísimo, de verdad. Gracias por adelantado, familia, a los que van a suscribirse, y gracias a los que ya están con todo mi apoyo. Por cierto, el próximo viernes voy a programar un en vivo para los miembros del canal. Ya más tarde, ya en la nochecita. O yo espero que si no es el viernes, el sábado en la mañana. Si no es sábado, domingo. El punto es de que quiero que esté la gente, tengan oportunidad de estar la gente de Europa y los de aquí. Entonces yo creo que posiblemente sea, no el viernes, pero me equivoqué, ya sea el sábado, próximo sábado, próximo domingo. Por cierto, familia, de acá de México, ya tenemos, le subí el canal de Telegram, le subí la invitación para la siguiente ceremonia de cacao, que es la de apertura de año. Para vibrar bien bonito y alto, de verdad que los invito para que vengan a tomar cacao con servidor, con esta plantita sagrada hermosa del cacao, que nos ha enseñado muchísimo. Y pues ahí está abierta la invitación, es para el 1 de febrero, perdón, sábado 1 de febrero, y quien quiera les mando los datos, ok, para que pueda empezar a apartar su lugar. ¿Y qué más? Ceremonia de sanación, perdón, el domingo 26, creo que sí es domingo 26, el último domingo de mes, vamos a tener ceremonia de sanación vía Zoom. Aportación voluntaria, ya no es sugerida, antes pedía $20 en adelante. Perdón, quiero que más gente pueda tomarla, entonces lo que puedan colaborar con lo que tengan, adelante. Es, ¿cómo se llama? Aportación voluntaria, libre. Ahí se conectan, los enseño a cómo conectarse con sus seres de luz, para que hagan una sanación bien bonita, tanto emocional, espiritual, física, ¿vale? Yo nada más lo que hago es conectarlos con ellos, les brindo mi medicina durante ese proceso, y luego pues ya cada quien nos vamos, ¿ok? Al final comentamos perdón, cómo le fue a cada quien. Y pues con todo el corazón, siempre hay unas hijo, que bien bonitos, de verdad, que después de cada ceremonia, sus testimonios han sido muy lindos, muy lindos. De verdad que es como si les hubiera ayudado a tomar la abuelita sagrada. Ven cosas como si estuvieran en ceremonia, pasan cosas como si estuvieran en ceremonia, y creo que es porque la abuelita sagrada está conmigo. Entonces su energía me acompaña, y aunque sea a través de una cámara, llega, de verdad que llega con ustedes. Entonces no se pierdan. También el abuelito cacao, lo mismo. Mucha gente nos ha dicho: oye, es como si me hubieras dado abuelita sagrada. ¿Ok? Entonces, no puedo decir el nombre, pero bueno, de eso se trata. Y de verdad que se mueven muchas cosas lindas. Pues ahí está la invitación, familia. Vamos a vamos a leer 3 más. Por el número mágico de Tesla voy a leer tres preguntas más. Perdón, ya los últimos no creo que alcance a leerlas, pero voy en orden. Pero sí las leo al rato, sus preguntas. Si no les pude contestar, por favor, en los comentarios, mándenme su pregunta y con todo gusto por ahí también les contesto. Vale. Isabel Villada dice: Alex, ¿conoces a Luciano Pardo? Sí, hermanita. Mis respetos para el señor Luciano, pero hay algo que no me encanta. No está dentro de un grupo que se llama Cebu Fao, y no es de la luz precisamente. Yo creo que él no se ha dado cuenta. Y tengo algunas reservitas. Les digo, yo no meto las manos por ningún político, pero también por nadie, ¿vale? Hay que entender que somos seres humanos y todos tenemos fallas.
Quizá le falta aprender esa parte del señor Luciano, que el grupo donde está metido, que es FAU, CEBU, no es de la luz. Yo ya tuve un encuentro fuerte con estos seres oscuros y no estuvo nada agradable. Entonces todos los que estuvieron en Telegram y están en CEBU, los saqué, hubo limpieza, y si alguien está ahí, bien, qué bueno, está de espía. Tarde que temprano la luz lo echa para afuera. En el canal de Telegram me refiero. Pero bueno, ok, esa fue una pregunta. Vamos a ver otras dos más. Aquí dice, ¿qué? Rudige Larrea. Buenas tardes, hermano. Mis respetos para usted, señor. El señor Charles Torá también es un enfermo mental. Tú lo dijiste, mi hermano, y yo lo corroboro. Definitivamente. Yo creo que ya has visto demasiado como para decir esto. Yo también he visto demasiado del señor como para que los dos pensemos lo mismo de él. Ok. Y tercera pregunta. Venancio Barrera dice, ¿yo qué y qué quiere Donald Trump? ¿Quiere unir a todos los países de América? ¿Nos vamos a llamar América? Pues ellos ya dicen que son América, ¿no? Como les decía en un video, ¿no? También les dije, pues tú llega o fue en el en vivo de hace 8 días, creo, ¿no? Llega un americano, un estadounidense a tu país de visita, llegas, estás ahí, y dice, ¿de dónde eres? Ah, where are you from? Y te dice, American. American of Patagonia, American Ecuador, American México, where are you from? O sea, ¿de dónde carajos eres? Especifica, no eres americano. Sí vives en América, pero no eres americano. América está llena de países y de ciudades y de pueblos. Especifica de dónde es. Amigo estadounidense, no eres americano, eres estadounidense. Punto. ¿Ok? En todo caso, los mexicanos también somos estadounidenses, porque somos Estados Unidos de México, no de Estados Unidos. Vale. Bonita tarde, familia linda, nos estamos viendo pronto por acá con todo el corazón. Compartan el trabajo, regálenme su like, pídenle a la gente que se suscriba. Miren, ustedes, si alguien quiere ayudar a que despierte, a que de verdad quieren que a su servidor les llegue la información, compartan los videos. No juzguen si la gente, de verdad, no juzguen si van a tomar, los van a tirar de a locos. No saben si esa persona escondida te diga, ay, sí, tú y tus cosas, estás mal. A lo mejor le dejan la duda. A ver, voy a ver al loquito de Alejandro, ¿no? Que me recomendaron, la conciencia de amor sagrada. A ver qué es esa payasada. Y empieza a ver uno los videos y ¿qué creen? ¿Qué tal si les siembran la duda? No prejuzguen. De verdad no saben si más a escondiditas estas personas van a despertar o comenzaron a despertar. A lo mejor al rato les dicen, oye, pásame más videos o ¿qué me recomiendas? Pues si quieren hacerlo, yo totalmente contento y agradecido de antemano que compartan mi trabajo. Cualquier video del canal, compártanselos. De verdad, van a ayudar a despertar a gente, a que abran los ojos, a que se den cuenta que es con el corazón y no con la mente con lo que tenemos que despertar. Se inicia por la mente, se inicia por allí. Por ahí nos damos cuenta de las farmacias, nos damos cuenta de la real política, cómo están de las religiones, de todo. Eso es usar la mente y despertar ante la mente, que es lo que se conoce o se le llama como despertar en la cuarta dimensión, vibracional. Ya más adelante el trabajo de amor bonito, el vibrar alto, eso ya es de quinta dimensión. Ese ya es un despertar al amor, despertar a la frecuencia hermosa a la que vamos y vamos a estar vibrando el mayor tiempo posible. Quien le guste, quien lo alcance, quien le dé la misión a la que viene este planeta escuela. Ok, entonces familia, pues compártanlo, no juzguen si los van a tirar de loco, ustedes compartan, algún momento los van a ver, les aseguro que la duda les va, o agarren una excusa para meterles una dudita, por ahí a lo mejor les interesa, ¿no? Pues bueno, qué gusto estar con ustedes, de verdad, se me hizo bien cortito el tiempo, 1 hora, se me hace cortita, pero tengo más pendientes que hacer, familia, con todo el corazón me despido deseándoles que estén bien hermosos en este fin de semana, que vamos iniciando año y de verdad que sea nuestro año. Ajo, familia bonita.